Señal Internacional. ¿Y qué sucede alrededor del mundo? Ya son 18 las naciones que reportan casos de la viruela del mono. Con brotes en unos 18 países y cerca de 150 infecciones, la situación de la viruela del mono sigue siendo preocupante al no seguir los patrones habituales según la Organización Mundial de la Salud. El Reino Unido, Portugal y España han detectado varias decenas de casos de esta enfermedad endémica del oeste de África, especialmente entre la comunidad homosexual. Es el primer desafío para la nueva ministra francesa de Sanidad, Brigitte Bourguignon. Hay que decir que esta enfermedad es mayoritariamente benigna. Los casos registrados han sido aislados en sus casas como medida de protección. Desde el Ministerio de Sanidad y de la Prevención se recomienda aislar los casos para no propagar la enfermedad, que se atenúa en 2 o 3 semanas, declaró la ministra en el Instituto Pasteur para hablar de los 7 casos confirmados en Francia. Mientras, en Suiza, los laboratorios Roche han desarrollado varios test para detectar el virus de la viruela del mono. En España, Sanidad ha anunciado la compra centralizada de vacunas con la Unión Europea para hacer frente al brote. Los casos diagnosticados ascienden de momento a 59. En Washington, ciudadanos y organismos exigen un mayor control de armas. Protestas frente al Congreso de Estados Unidos para exigir un mayor control de las armas. Todavía conmovidos por los 2 tiroteos masivos de Texas y Buffalo que han sacudido el país en apenas 10 días, cientos de personas han pedido a los legisladores que hagan algo de una vez por todas para acabar con este tipo de tragedias. Es una vergüenza que el Congreso no pueda en este país superar la codicia y la corrupción del grupo de presión de la industria armamentística. Es una vergüenza que no puedan enfrentarse a la Asociación Nacional del Rifle y a los que quieren proporcionar armas a cualquiera, en cualquier momento y por cualquier motivo. Las palabras de la senadora Kirsten Gillibrand poco consuelan a las familias de los 19 niños y 2 maestras asesinados a tiros en Uvalde. En este pueblo de Texas que está de luto, pocos entienden que un joven de 18 años, la edad que tenía el asesino, pueda comprar armas de guerra sin ningún tipo de control. En otras noticias, confirma el presidente de Cuba que, en definitiva, no asistirá a la Cumbre de las Américas. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, descartó su participación en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, pero dijo que la voz de la isla se hará escuchar. Varios mandatarios habían advertido que faltarían a la cita si Cuba, Nicaragua y Venezuela eran excluidos. Relacionados con la cumbre y por la actitud mantenida por el gobierno de los Estados Unidos, les puedo asegurar que yo no asistiré en ningún caso a la Cumbre de las Américas. Cuba estuvo presente por primera vez en una Cumbre de las Américas en 2015 en Panamá y volvió a estar en 2018 en Lima. El gobierno de Díaz-Canel había denunciado el mes pasado que estaba siendo dejada fuera de los preparativos y que sería un grave retroceso histórico que no la invitaran. Desde enero, el gobierno estadounidense ha venido señalando que el compromiso con la democracia sería el factor que decidiría quién sería invitado a esa cumbre que se llevará a cabo entre el 6 y el 10 de junio. Tras el amago de varios mandatarios de no participar, esta semana Washington señaló que buscaba formas de que los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela estuvieran representados. Y Rusia avanza en su control en regiones clave. En Ucrania ya domina el 95% de la región de Lugansk. Rusia controla el 95% de la región de Lugansk, según el jefe de la administración militar de la región del Donbass y las milicias prorrusas. Las tropas rusas están a las puertas de Severodonetsk, donde quedan solo 15.000 de sus 100.000 habitantes. Es el último bastión ucraniano de la región, según las milicias prorrusas. Estas apuntan que tanto esta ciudad como su vecina, Lysychansk, están en un cerco operativo. También que están logrando impedir el abastecimiento y la retirada de las tropas ucranianas. Según la viceministra de Defensa de Ucrania, los combates han alcanzado su máxima intensidad. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha difundido imágenes del lanzamiento de un misil balístico de corto alcance, Iskander, supuestamente utilizado contra un objetivo militar especial ucraniano no identificado. Justo las distribuye en un día en el que Rusia ha vuelto a bombardear el centro de la segunda ciudad del país, Kharkov.
Al menos 7 personas han muerto y otras 17 han resultado heridas. Mientras, en Odesa, Turquía está negociando con Rusia y Ucrania la apertura de un corredor a través del Bósforo para las exportaciones de grano ucranianas, según una información de Reuters. La tercera ciudad del país sigue bloqueada por Rusia, lo que está agravando la crisis alimentaria mundial. La Autoridad Nacional Palestina considera que el ejército israelí mató en forma deliberada a una periodista. Israel mató deliberadamente a la periodista palestino-estadounidense Shirin Abu Akleh, mientras cubría una incursión del ejército israelí en Cisjordania. Estas son las conclusiones del fiscal general de la Autoridad Nacional Palestina, que ha presentado un informe demoledor en el que califica lo ocurrido de crimen de guerra. Todos estos hechos cometidos por el ejército de ocupación israelí y demostrados con pruebas irrefutables constituyen los elementos. Son los elementos del asesinato cometido contra la periodista mártir Shirin Abu Akleh. Shirin Abu Akleh tenía 51 años y gozaba de muy buena reputación como periodista en el mundo árabe. Su multitudinario funeral se vio ensombrecido por las agresiones de la policía israelí. Al Jazeera, la cadena para la que trabajaba, llevará el caso a la Corte Penal Internacional. Israel niega haberla matado deliberadamente e insiste en una investigación conjunta. Y hasta aquí la información de lo que ha sucedido en México y en el mundo en las últimas horas. Regresamos contigo, Carlos, hasta el estudio. Muchas gracias, Guadalupe. Vamos a una pausa, regreso con más.